Buenas noches, quiero agradecerles a todos su presencia aquí, a todos los que están aquí en el salón y los amigos que están allá abajo acompañándonos. Agradecer de manera muy especial a la Casa de Antioquia. Para mí es realmente un honor ser, la presentación de mi novela sobre el asesinato del general Uribe Uribe sea la celebración que hace la Casa de Antioquia en Bogotá para el centenario del magnicidio que, como todos sabemos, ocurrió ayer. Yo diría que ningún personaje tan significativo en nuestra historia para recuperar su imagen como en esta conmemoración como el general Uribe Uribe. Yo quiero agradecer en primer término al doctor Enrique Santos Molano, porque un artículo de Enrique fue lo que me condujo a mí a donde estamos hoy. Yo estaba hace 2 años más o menos que había terminado mi anterior libro y estaba buscando el tema y quería escribir algo sobre la historia de Cartagena, y de pronto me encontré en la revista Credencial Historia un artículo que se llama ¿Quiénes fueron?, que no está firmado, pero yo descubrí enseguida que era de Enrique. Entonces lo llamé y en efecto, y pues allí comencé a investigar y a buscar documentos, y uno me fue conduciendo al otro hasta que llegué a cada vez estaba más y más interesada en el tema. Entonces también quiero recordar a 2 personas en especial hoy, a Eduardo Lemaitre, al doctor Eduardo Lemaitre, historiador de Cartagena, y a Tito de Subiría, que fueron mis 2 primeros inspiradores. El general Rafael Uribe Uribe es uno de los colombianos más grandes de nuestra historia. Yo a veces me atrevería a pensar que es el colombiano, el político, digamos que el colombiano más grande que ha existido en la política colombiana, por la cantidad de facetas que tenía. Si ustedes se toman el cuidado de mirar la exposición que hay allá abajo, yo quisiera encontrar otro político colombiano que tuviera tantas facetas, tan múltiples, y fuera excelente en tantas como el general Uribe Uribe. Yo diría que si él hubiera nacido 75 años antes, nuestro libertador sería un colombiano. El general Uribe Uribe fue vilmente asesinado el 15 de octubre de 1914 de 3 cortes de hacha en la cabeza a la 1:30 de la tarde, o sea, a plena luz del día, en plena carrera séptima de Bogotá. El tenebroso complot que acabó con su vida, pues en ese momento se comenzó a investigar, y realmente hubo un investigador privado, Marco Tulio Anzola Samper, que fue la persona que hizo la investigación del caso. Tiene pruebas documentales que las aportó. Hay un libro que se llama ¿Quiénes son? Cuando yo comencé a investigar sobre la novela, para escribir la novela sobre el tema, ese libro era dificilísimo de conseguir. Hoy nada más tienen que entrar a la biblioteca de Luis Ángel Arango virtual y ustedes digitan Marco Tulio Anzola Samper, ¿quiénes son? Y ahí les aparece el libro completico. Pero no fue esa la única fuente, esa fue una de tantas fuentes de libros y también de artículos de prensa. Obviamente testimonios de la época no hay ninguno vivo, o sea, todos los testimonios que yo pude tener alguna vez fueron de los nietos de personas que vivían en esa época, y eso puede estar muy distorsionado. Entre otras de las personas con quienes hablé fueron los nietos del propio general Uribe. Allá fui a Medellín y tuve toda la documentación de él como jefe del Partido Liberal, que se circuló entre 1908, que él regresó del exterior, hasta casi la fecha del asesinato. Esta historia surge de una profunda investigación. No hubo periódico de la época que no se quedara sin consultar. En la Biblioteca Nacional, ahí tuve la oportunidad de mirarlos todos. La pregunta que les puede surgir es: ¿por qué una novela y no un libro
historiográfico si se hizo una investigación tan a fondo? Pues primero porque que lean un libro, a mí mi interés principal es divulgar, o sea, yo no tengo interés en posar como persona que descubre nuevas teorías sobre la historia, o sea, yo no tengo interés en ser historiógrafa, el interés que yo tengo es de divulgación. Entonces, pues realmente la gente lee más una novela que un libro de historia escrito como un ensayo. Entonces, una novela es mucho más agradable de leer que un libro de historia para la gente, ¿no es cierto? Entonces, era una forma de hacerlo. Otra cosa fue que si alguien se divirtió haciendo un libro, fui yo escribiendo esta novela. Cada diálogo porque esos sí son creados, pero el sentido es el real, pero los diálogos es, tal vez pudiéramos decir, que es lo único que es creado en esa novela. Cada uno de los personajes está identificado con su nombre propio. O sea, creo que eso seguramente a algunos de los descendientes no les va a gustar, pero eso que está ahí está completamente documentado. O sea, no se está haciendo ninguna cosa que no sea cierta. Y si en caso de que esto no fuera cierto, yo quisiera saber, para mí fue una gran sorpresa cuando la semana pasada me llega una invitación de Philip Pottevin, porque iba a ser su presentación, que la hizo ayer, de la novela sobre el asesinato del general Uribe. Philip está... Sí, exacto. Entonces, ¿por qué Philip y yo, sí, que somos amigos hace muchos años, porque trabajamos juntos en Cartagena hace como 20 años, no hablamos nunca? Yo no sabía que él estaba haciendo esta investigación, ni él sabía que yo estaba haciendo esta investigación. Y cuando hablamos por teléfono la semana pasada, al recibir yo la invitación, de pronto lo llamo y le digo, si es que yo la semana entrante voy a presentar un libro sobre el mismo tema, y también como novela. Y comenzamos a constatar datos y habíamos llegado exactamente a la misma conclusión. O sea, eso es una prueba de que esto hay algo más que una simple suposición, que pudiéramos decirlo, ¿no? También veo yo hoy en las dos orillas hay un artículo escrito por el doctor Mario Lamo, que vive en Villa de Leyva. Pues yo no había hablado con Mario Lamo sobre el hecho de que estaba escribiendo este libro, y más o menos lo que dice Mario en el artículo es exactamente igual a lo que la conclusión es a la que llegó Philip y a la que yo llegué. O sea, eso quiere decir que en el fondo hay pues una verdad real que se está descubriendo después de 100 años. Pues, ¿por qué el complot? ¿Por qué el complot para asesinar al general Uribe? Bueno, porque ni a la Iglesia Católica, ni al Partido Conservador, ni a la mayoría de los jefes del Partido Conservador, porque yo sí dejo muy en claro que Marco Fidel Suárez nada tuvo que ver con eso. Algunos que se llamaban en esa época liberales republicanos, no les convenía para nada que el presidente, que el general Uribe fuera presidente de la República. Entonces, la principal razón del asesinato de él, o la razón fundamental, es para evitar, o sea, el Partido Conservador, la Iglesia Católica había tenido unos privilegios, ¿no? Había tenido unos privilegios, había tenido una serie de privilegios en los bienes del Estado, y esos privilegios los perdió en unos gobiernos liberales, ¿no es cierto? Entonces ellos se aliaron con el Partido Conservador. Entonces llega el general Uribe, ¿y qué tenían ellos? Que perdieran los privilegios que tenían. Entonces siempre se había hablado de que había unos jesuitas por debajo de cuerda que habían participado en el complot, pero nunca se había escrito un libro diciendo eso distinto del que haya escrito Marco Tulio Anzola Samper. Entonces, pues esto es solamente destapar una verdad que estaba allí, estaba en los documentos, y se llegó finalmente a esto. En el Partido Conservador, exactamente lo mismo. Miren, aquí se habla que oficialmente se dice que había una hegemonía conservadora.
yo no diría que era una hegemonía conservadora, era una hegemonía oscurantista la que manejaba el país. Era una hegemonía formada por el Partido Conservador, la Iglesia Católica. Ahí participaban uno que otro elemento liberal, que pues en la época se les llamaba vulgarmente lentejos, ¿no es cierto? Pero ellos estaban también en la hegemonía oscurantista. Yo prefiero llamarla así y no hegemonía conservadora, porque no era solamente conservadora. Bueno, este es alguno de las tantas historias ocultadas que hay en este país. Y esta es la importancia de la creación, por ejemplo, del Centro de Memoria y Paz, que aquí tenemos al doctor Camilo González Pozo, que es el director. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se crea esto? ¿Para qué se crea la Comisión Histórica de La Habana? Se crea precisamente porque nosotros tenemos que conocer la verdad de los hechos para no repetirlos. Pero en el caso del proceso de paz, es que los actores todos quieren, las víctimas y muchas de las otras personas que han sido pues víctimas del proceso de la violencia en Colombia, quieren que se conozca la verdad. Hay muchos países donde lo más importante para llegar al proceso de paz han sido precisamente las comisiones de la verdad. Entonces miren qué tan importante es la verdad. El conocer la verdad nos puede ayudar a nosotros a caminar y a alcanzar la paz con mucha mayor facilidad que si nosotros seguimos contando una historia que no es real, ¿no? Entonces este es un aporte precisamente a eso, a conocer la verdad de la historia del país. Y Uribe es un hombre que en este momento es un gran modelo. ¿Por qué un gran modelo? Uribe firmó el Acuerdo de Neerlandia en 1902 y se dedicó a ser un hombre de paz. Él entregó las armas y se dedicó precisamente a ser un hombre de paz. Él es el ejemplo de lo que, del comportamiento de lo que debería ser un jefe de la subversión en la sociedad del postconflicto. Entonces, por eso también es muy importante que nosotros rescatemos la imagen del general Uribe. Otra cosa, hay actitudes que ocurren hoy que son igualitas a las que ocurrieron hace 100 años. En la revista Semana, que aquí la tengo, el 10 de mayo pasado salió una noticia sobre el famoso hacker Sepúlveda, se me perdió acá, donde dice, el hacker dice, cuando la fiscal lo involucra en el proceso, dice, ¿y qué pasó aquí? Si yo soy un héroe, yo soy un héroe. Yo lo que estaba era contribuyendo a salvar el país. Palabras idénticas. Dijo Leovigildo Galarza en la cárcel. Yo soy un héroe, yo soy un héroe. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el presidente Concha no viene aquí a hablar con nosotros? Si yo soy un héroe, yo lo que estaba ayudando era a salvar el país. Entonces, pueda que no sea igual el delito, no sea igual pues, las personas, pero la situación es la actitud es exactamente igual. Entonces, ambos eran héroes, o por lo menos se creían héroes, o por lo menos algunas personas les habían hecho creer que eran héroes y que lo que estaban haciendo estaba contribuyendo a salvar el país. Otra cosa que aquí la quiero leer textualmente. En la pasada Feria del Libro, el escritor Fernando Vallejo dijo unas opiniones, ¿no?, que él responsabilizaba en esas opiniones al general Uribe sobre los más de 100.000 muertos que hubo en la guerra de los 1000 días. Y yo sí tengo que decir algo porque yo creo que yo me siento con el deber pues de dejar esto en claro, porque esto realmente no es así. O sea, estas declaraciones de Fernando Vallejo lo que demuestran es una ignorancia supina en el tema. O sea, se nota que él no ha leído más allá de quién sabe qué artículo de prensa sobre la guerra de los 1000 días. Porque miren, basta leer un poco para saber lo que las guerras civiles, todas las guerras civiles que ocurrieron en Colombia después de 1887, ocurrieron por la vigencia de un código de elecciones que le impedía a los liberales acceder al poder. Ni siquiera podían acceder al Congreso. Recuerden que el general Uribe fue único congresista, lo mismo que el negro Robles.
¿Por qué? Porque había pues impedimento legal, o sea, y además cuando tenían la posibilidad de llegar, les torcían la ley para que no pudieran ser elegidos en la circunscripción que les correspondía. Yo creo, bueno, o sea, yo creo que Vallejo y mucha gente no conoce las implicaciones de ese código de elecciones, que esa norma fue concebida con la mentalidad habilidosa de Carlos Holguín, con el fin de anular a los liberales. Para votar había que estar inscrito en una lista de sufragantes que controlaba el gobierno. Y tal fue la alevosía con que fue redactada la ley, que cuando quedó aprobada finalmente, el propio Holguín dijo estas palabras textuales: si con esta ley se cae el Partido Conservador, es porque está compuesto por una manada de imbéciles. Esto consta en un pie de foto en la biografía que hace Eduardo Lemaitre sobre el general Reyes en el capítulo 21. La verdad es que Uribe fue asesinado víctima de un complot que estuvo organizado por un grupo de jesuitas a la cabeza, y los responsables fueron algunos elementos de la Iglesia Católica, como estos jesuitas, casi todos los jefes del Partido Conservador y algunos envidiosos republicanos liberales, como había dicho. Esto, que sería una vergüenza hoy y hace 100 años en cualquier país civilizado, aquí pasó de agache. Había rumores sobre el tema. Yo me acuerdo que cuando comencé a investigar, que alguien, Rodrigo Llano, del Partido Liberal, se enteró que yo estaba investigando sobre eso y me llamó y me preguntó: oye, ¿tú qué estás investigando sobre el asesinato del general Uribe? Le dije: sí, ¿por qué? Me dice: ¿y vas a contar lo de los jesuitas? Le dije: bueno, si aparece en el fondo, al final lo contaré, si no, pues no lo contaré. Entonces fíjense que sí venía un cuento que venía de oídos, de boca a boca, de 100 años hasta acá, pero eso se fue perdiendo poco a poco en el tiempo, al extremo de que yo estoy segura que las personas que tienen menos de 30 años, que están en este auditorio, nunca habían oído hablar del general Uribe antes de estos días, a menos que fueran interesados en la historia de Colombia. Bueno, otra de las cosas importantes de esta investigación es rescatar la figura del doctor, que fue el investigador privado Marco Tulio Anzola Samper. Marco Tulio Anzola Samper comenzó a hacer esta investigación él solo, ¿no? La familia y el propio Julián Uribe, el hermano del general, lo apoyó, lo llamó para apoyarlo cuando perdió por completo la confianza en la investigación que estaba haciendo la justicia. Entonces esa fue la razón por la cual la familia lo apoyó. Entonces de Anzola Samper se pierde todo rastro. Yo no he podido saber realmente qué ocurrió con él de 1918 hasta 1940. Antes de 15 días atrás, tampoco sabía que había ocurrido después de 1940. Yo le escribí a todos los Samper que yo había conocido o conocí alguna vez, me busqué los correos electrónicos y nadie sabe, o por lo menos no me dijeron qué fue de él, ¿no? Dicen que salió exiliado del país, pero yo no encontré eso en ninguna parte. Creo que de pronto, haciendo una investigación minuciosa en los periódicos, pudiéramos saber si apareció en algún periódico diciendo algo durante ese periodo. Pero hace unos 15 días o 20 días encontré en la biblioteca Luis Ángel Arango, porque yo entro cada rato a mirar sobre lo que estoy viendo a ver si salen cosas nuevas, y encontré que él había sido el investigador privado también, y publicó un libro en 1940, un libro corto de 86 páginas, sobre un caso de fraude a la nación de un ciudadano español radicado en Nueva York que se llamaba Casimir Aleu, que en aquella época el fraude fue por 600.000 pesos. Yo estuve investigando a pesos de hoy, pues yo pensaba encontrar una cosa como de muchos miles, de cientos de miles de millones de pesos, pero realmente al valor de hoy son 7.000 millones de pesos. Haciendo los cálculos de lo que valía la moneda entonces y lo que vale hoy. Pero recuerden qué país era Colombia en ese momento, cuando la fuente más importante de contratos para los carpinteros en esa época era el Ministerio de Obras Públicas.
Entonces realmente tenía que ser una suma muy grande, eso ya unos años después, en 1940. Bueno, aquí está la historia del gran fraude que investigó Anzola Samper. Y otro hallazgo que para mí fue una sorpresa porque yo realmente no lo conocía, fue el periódico, el vespertino Gil Blas. Es el periódico más divino y más maravilloso que ustedes se puedan imaginar. O sea, fue el único órgano que le hizo, el único medio que le hizo oposición a la hegemonía conservadora durante los 45 años. Y fue nada más durante el tiempo que existió, de 1910 a 1925. Este periódico, pues estaba, o sea, lo dirigía un empresario aventurero, y estaba integrado, ustedes habrán oído hablar de lo que era la Gruta Simbólica, que era una tertulia que hubo en Bogotá a principios del siglo XX. Varios del consejo editorial del Gil Blas eran poetas irónicos y satíricos que salían de la Gruta Simbólica, entonces se imaginarán lo divertido que era leerlo, ¿no? Bueno, otro de las víctimas de este proceso fueron los hermanos Di Domenico, que son los precursores del cine en este país. Ellos quedaron totalmente excluidos y no pudieron volver a trabajar prácticamente en este país, nada más por haber hecho el documental El drama del 15 de octubre. Documental que la Junta de Censura primero no lo dejó mostrar y después lo destruyó. Lo único que queda es una señora enarbolando una bandera en el monumento de Uribe Uribe, que no dura sino 5 o 6 segundos si acaso. Entonces, eso es realmente una lástima que haya sucedido. Como la película del presidente López, que también no consta en ninguna parte, ¿no es cierto? No porque la hayan destruido, sino porque creo que cayó en un incendio, ¿verdad? Son testimonios que es una lástima que se hayan perdido. El general Uribe Uribe fue asesinado, que es mi teoría, no es lo que yo pienso, pues la tesis es, fue asesinado por haber publicado el libro de cómo el liberalismo colombiano no es pecado, y también para cortarle el paso a la presidencia de la República. Se muestra cómo, ahí en el libro muestro, y me divertí mucho haciendo esa investigación y mostrándolo y escribiéndolo, cómo la intolerancia y el oscurantismo europeo del siglo XIX, cómo impactó a Colombia a partir de 1887 más o menos, pues que ese libro llegó, y ese libro lo usaron desde todos los púlpitos de Colombia para decir que los liberales eran ateos, que el liberalismo era pecado, y todo el que fuera liberal, o que el liberalismo era pecado y todo el que fuera liberal era pecador. Entonces ustedes se podrán imaginar, en una época donde había un temor reverencial hacia la religión, para nosotros hoy inimaginable, los sacerdotes predicando eso desde los púlpitos, pues yo creo que lo lógico hubiera sido pues que la gente le tuviera mucho temor a siquiera decir que se era liberal. Otra cosa es que el clero, ¿por qué hacía esto? El clero hacía esto en represalia. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal, cuando gobernaron los radicales, a partir de José Hilario López y durante todo el gobierno de los radicales, lo despojaron a la iglesia de sus privilegios, de sus riquezas, y hasta expulsaron a los jesuitas del país. O sea, era una cuenta de cobro lo que se estaba pasando. Por lo que podemos decir que la lucha de la iglesia no fue de doctrina, sino fue para recuperar y mantener los privilegios y las riquezas que habían perdido. La iglesia fue el principal obstáculo que encontró el general Uribe Uribe en la reorganización del Partido Liberal. Fue el principal obstáculo. La iglesia católica excomulgó el libro, pero el general Uribe nunca fue excomulgado de la iglesia. ¿Saben qué pasó después que la iglesia excomulgó el libro? Que se convirtió en el primer bestseller que hubo en Colombia. O sea, todo el mundo quería pecar leyendo ese libro.
porque lo prohibido es lo más querido, ¿no? Eso tuvieron que hacer reediciones y reediciones y reediciones, y cada vez que el general Uribe tenía alguna pelea con un sacerdote o con un obispo, allí del periódico El Liberal había que hacer copias y copias y copias y copias y mandarlo a otras ciudades del país donde solamente se mandaban 1 o 2 ejemplares. Les tocaba mandar varios porque la gente lo requería. Pues yo quiero terminar contando algo que a mí me impresionó hondamente en esta investigación, que fue de las cosas que más me impresionó, porque es uno de los episodios más oscuros de la historia, de nuestra historia de Colombia. Por cómo se escogió a Salomón Correal, director de la Policía Nacional, que es el único que ha sido 2 veces director de la Policía Nacional, ¿verdad? El único. Se escogió director de la Policía Nacional para que coordinara el asesinato. ¿Por qué? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué fue escogido? Precisamente por haber demostrado 13 años antes una crueldad y una falta de moral sin límites. Cuando torturó al presidente San Clemente, un anciano de 87 años, que Concha aceptó esta imposición sin decir ni mu. O sea, Concha no chistó. No me voy a hacer la pregunta, pero Concha no chistó. Entonces, él aceptó, y hay que decir otra cosa. Salomón Correal, que le dicen el general Correal, la única foto que de él aparece en internet dice el general Salomón Correal. Él nunca fue general. El Congreso no aceptó el ascenso, nunca lo aprobó. ¿Por qué el Congreso no aceptó el ascenso, no aprobó el ascenso de Correal? Porque conocían lo que había hecho él siendo mayor en Anapoima y Villeta con el presidente San Clemente. O sea, fue el verdugo de San Clemente. Marroquín, por lo visto, no fue ese intelectual engolosinado con el poder que creemos. No. Él permitió, o exhortó, pero por lo menos lo permitió, que su hijo Lorenzo, que conocido por todos los vicios que están alrededor del poder cuando éste mal se ejerce, ordenó las más horripilantes torturas a un anciano decrépito, porque es que San Clemente, hay personas que a los 87 años de pronto no se ven decrépitas, pero ustedes miran la foto que salió en las 2 orillas ayer y que está hoy, que está la foto de San Clemente, porque esto lo conté ahí, y realmente era un anciano decrépito, pero con una voluntad de hierro. ¿Cómo sería de escandaloso eso? Porque si bien es cierto, nunca se dijo públicamente, por debajo de cuerdas siempre se supo. Aquí, pues, Marroquín, cuando se murió San Clemente, que dicen que por efecto de las torturas, pero 87 años de pronto no fue por efecto de las torturas, pero realmente eso es lo que se dice, ¿no? Que murió por efecto de las torturas. Marroquín no se atrevió a posesionarse de la presidencia de la República. Él siguió siendo siempre el vicepresidente cumpliendo funciones presidenciales. Él no se atrevió a hacer esto para no revolver el avispero. Esa fue la razón. Él no quería revolver el avispero. La noticia fue censurada aquí, pero fue publicada con pelos y señales por el Heraldo de Nueva York, y allí consta. Gil Blas lo dijo muchos años después, porque Gil Blas nada más existió fue a partir de 1910. Gil Blas lo contó, y allí consta en Gil Blas, y conta con detalle la historia de cómo tumbaron el grupo de los 31, el 31 de julio de 1900, a San Clemente, y cómo montaron a Marroquín. Bueno, yo francamente me he reconciliado con la figura del presidente San Clemente, porque pudo haber sido muy mal presidente, está bien, todos esos cuentos que había, del sello que andaba de escritorio en escritorio, que todos los ministros tenían un sello y firmaban cartas y decretos y de todo, pero el carácter de San Clemente se vio, fue como no logró Correal doblegarlo, y sí logró él sacar de quicio a Correal muchas veces. O sea, Correal reconoció su incapacidad de poder hacer que San Clemente renunciara
a la presidencia de la República. Pues esta es una de las muchas historias ocultadas que hay en el país, y realmente, pues así como se creó la Comisión Histórica de La Habana, para nosotros poder tener paz en Colombia, tenemos que conocer la verdad de los hechos que han venido sucediendo en nuestro país a través de la historia, y no solamente lo reciente. Y yo con esto, ¿qué busco también? Hombre, nosotros la violencia que nosotros tenemos hoy, entonces, ¿qué es lo que podría explicar que nosotros seamos un país tan violento como lo hemos sido, como lo seguimos siendo, y que no la hemos logrado culminar la paz, que es un deseo que yo realmente anhelo que el presidente Santos pueda sacarlo adelante lo más temprano que tarde posible? Muchas gracias a todos. Yo quiero agradecer a todos ustedes que debió comenzar por ahí, esta asistencia tan maravillosa que han tenido pues, hoy aquí en la presentación de este libro. Gracias.